¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente. Saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, recomendaciones, compartan nuestro video. Y bueno, Adán, hay que ver una recomendación que nos hicieron nuestros suscriptores hace un tiempo, que vimos una banda que tocaba la misma canción, solo que ahora vamos a ver a otra que, valga la redundancia, toca la misma, pero más rockera, ¿no? Más metalera. Así es, ellos se llaman Wagaki Band. Así es. Y fusionan los instrumentos tradicionales japoneses con el metal y con el rock. Así es, señores. Entonces es un poco como de, podríamos llamarlo folk metal o folk rock. Así es. Y como decías, es la misma canción, solo que esta está más rockera. Vamos a escucharla, son de Japón, ¿sabes de qué estado? No, municipio? específicamente no sé. Pero bueno, son japoneses, vamos a checarlo, se ve en sus fotos que vimos, se ven como un tanto punk, ¿no? Ajá. Con ropa tradicional, se veía bien. Entonces vamos a checar a Wagaki Band. ¿Te acuerdas cómo se llama la canción, Adán? Senbon Sakura. Algo así como los cerezos, miles de cerezos, algo no me así. acuerdo muy bien. Ahí escríbanos en los comentarios, ya saben que siempre leemos todo lo que nos ponen. Y vamos a checar, señores, con el método que hemos llevado en algunos de nuestros videos de hacer un conteo, para que ustedes lo sincronicen con nosotros. Vamos a dejar el link abajo en la cajita de comentarios, y así ya lo vemos los dos juntos. Bueno, ven el video y ven cuando hacemos la reacción que hacemos nosotros. Entonces, si tienen ahí otro dispositivo, agárrenlo y ya, ahora sí que le ponen pausa, ¿no? Exactamente. Vámonos, señores, a ver a Wagaki Band. Excelente. Vamos a hacer el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos, señores. Muy bien, sí se escucha. No, hasta va más rápido, ¿eh? Ahí ya empezó lo rudo. Mira. Pero bueno, están combinando los dos instrumentos. Los instrumentos tradicionales que vimos de allá de Japón. Guitarras distorsionadas, batería pesada, el bass. Escucha muy bien, ¿eh? También se oye padre. Aparte sí, un ritmo más punk, ¿no? La batería, ¿eh? Sí. Senbon Sakura, ¿no? Se escucha que menciona. Se escucha muy bien. Pero debo de recalcar que cada una tiene sus cosas, ¿no, Adán? Muy bien, ese adornito. Aparte es muy padre, ¿no? Que mezclen su tradición con el rock, con el metal. Miles de sakuras caen en la noche. Muy bien. Hay quien sepa, nos dice qué instrumento es ese, que se ve como una arpa de piso, ¿no? No sé cómo se llama, no me acuerdo, pero ahí nos pueden poner en los comentarios.
Ah, muy bien, que se aviente cada quien como que su solito de instrumentos tradicionales, ¿no, Adán? ¿Mm? Ah, muy bien. Yo creo ya va a terminar porque ya se oye más intenso todo, señores. Muy bien. ¿Mm? Sí, el baterista es bien punk, ¿eh? Sí, el baterista se oye bastante punk. Excelente, señores. Ahí está, ya acabó. Muy bien, Wagaki Band de Japón. Saludo a todos nuestros amigos de Japón, los apreciamos. Siempre se la rifan sus bandas, ¿no, Adán? Las bandas japonesas son muy buenas. Son muy buenas para la música, para hacer música. Son gente muy preparada. Así es. Estudiada, con mucho sentimiento también. Reflejan lo que es su historia. Y también esta canción refleja lo que es su historia. Tratan de contar un poco de lo que ha sido su historia como país. Así es. Cosas que han sufrido, cómo se han unido como pueblo. Está muy bonita la canción. A pesar de que sí tiene ahí cierta parte de rudeza. Sí. Está bonita la canción. Y sí respeta los instrumentos tradicionales. Eso mucho, está padre. Los respetan mucho, tienen ahí su lugar bastante bien. Así es. Y está muy bien nivelado todo, porque a pesar de que están los instrumentos más actuales, como es la guitarra, el bajo, la batería, sí están allí, tienen su nivel también. Y las dos cosas se distinguen muy bien, a pesar de que van haciendo lo mismo. Así es, señores. A mí me gustó también, está padre. Lo que a mí me gusta es que ellos hicieron una versión, digamos, más ruda. Entonces, lo que a mí me parece sensacional es que hicieron todo lo posible por aprovechar eso, Adán. Que se escuchara 100% rockera. Y eso me gusta porque a pesar de que están los instrumentos tradicionales, no le quita rudeza a la canción, al contrario, se oye bastante bien fusionado, se oye una fusión excelente. Y lo que me gusta de la otra versión es que no se mete en lugares donde no le corresponde. Exactamente. Ellos, la versión que vimos pasada, que es más tradicional, es más suave, se oye tal cual, más tradicional, valga la redundancia. Entonces eso me gusta, de que sí se note la diferencia, que en cuanto la pones, sepas que no va a ser nada igual. Esta versión es ruda de principio a fin y me gusta que sí le den su lugar, como le dijo Adán, a los instrumentos, que se les debe de tener un respeto, porque sin esos instrumentos pues no existiría tal vez la guitarra, el bajo, la batería, porque así empezaron los ancestros, con ese tipo de instrumentación, con que hacían ellos de su misma idea, de su misma inteligencia. Ellos creaban sus propios instrumentos. Entonces, qué bueno que le den su lugar a estos sonidos. Eso me parece fascinante. Y sobre todo que fusionen también muy padre la vestimenta, ¿no? Porque en el otro también salen todos con su vestimenta tradicional. Las casitas de Japón, como uno pues las ve en las películas. Aquí también. Lo que me gustó del otro es que el video como que hay nieve, ¿no? Eso me gusta mucho, está muy bonito. Y aquí es un poco más actual, como más fresco, ¿no? Como dirigido a un sector más joven. ¿Cómo ves tú? Sí, coincido contigo. Es como para un sector que no quieren que se olvide lo que ha sido la historia. Su historia de Japón, ¿no? De su gente. Me gusta que todo convive de una manera muy natural,
porque a pesar de que están los elementos tradicionales y los elementos actuales, los fusionan de una manera muy buena. La estética de la banda también es muy bonita, combinando esto que a veces no le gustan a algunas personas que se quedaron en otra generación, ¿no? Así es. Que los looks van cambiando, que los tatuajes, porque traen tatuajes también en su cuerpo. Eso, ese look, esa estética la combinan muy bien con la ropa tradicional de Japón. Así está es. muy bonito, muy... Pues lo supieron hacer. Lo supieron hacer, Adán. Aparte es como dices, es un llamado para que se den cuenta de que lo clásico no está peleado con lo actual. Al contrario, se puede hacer una muy buena fusión. Como dices, ellos traen tatuajes, pero traen la ropa tradicional. Ellos tocan la guitarra muy pesada, pero también tocan instrumento tradicional. Ellos pues van maquillados de alguna forma, más punk, más rockeros, más metaleros, pero siguen respetando todo eso, ¿no? Siguen rindiéndole un culto, aunque uno no lo quiera ver así. Es un culto a los instrumentos que de alguna forma ellos los respetan a más no poder. Porque se sabe muy bien, Adán, que ahí en Japón respetan todo eso, todo lo que es ancestral, tiene un respeto enorme. Exactamente, es lo que iba yo a decir. Eso es lo importante de cualquier nación, respetar tu historia. Así es. Respetar tus tradiciones, respetar tu cultura, respetar a tus ancestros, que desafortunadamente en muchos países no es así. Se va perdiendo ese exactamente, respeto. Pero en Japón pues no es así. Y es una manera de acercar también a los jóvenes a su historia, a sus ancestros, a su música. Así es, eso es excelente. A mí me gusta mucho eso, siempre lo he dicho en videos que hemos visto así de cosas más tradicionales, más locales. Y qué bueno que, como dices, esta canción sea dirigida a un público para que se acerque, ¿no? A su cultura, a su historia, a sus tradiciones. Y es lo que hay, señores. Pero al parecer es lo mejor. Sí. Es lo mejor porque lo escuchas y puede escucharlo una persona ya de más edad y decir, yo escucho esas flautas cuando escuchaba la música antigua. Sí, y ahora la escucho aquí en el rock. Qué bien, ¿no? Que los jóvenes, estoy hablando como si fuera un anciano. Qué bien que los jóvenes estén retomando eso, ¿no? Cuando muchos ya lo habían olvidado. Y que reconozcan que es parte importante de su historia, sobre todo. Así es, señores, a mí me parece muy bien Wagaki Band. La otra, tuvimos mucha duda de cómo se llamaba, creo que se llamaba Wagaku. Wagaku, sí. Algo así, si no estamos en lo correcto, ahí corríjanos, pero esta es, por lo visto, Wagaki Band. Y tiene también más canciones, fusionan muchos sonidos tradicionales, instrumentos, vestimenta. Igual en las letras ha de ser así. Y para resumir, la letra habla de todo lo que ya platicamos, del respeto a la cultura ancestral. Exactamente, Adán. Eso que a veces con el paso de los años y de la modernidad se nos va olvidando y que no debería de ser. Así es, señores, no hay que olvidar nuestra historia, nuestros ancestros, porque creo que si se olvida eso, no vamos a avanzar más, porque en todo eso ancestral viene toda la sabiduría, ¿no? Ahí está la sabiduría, ahí está la humildad, es el inicio, ¿no? De toda nación. Entonces, muchas gracias por vernos, por escucharnos. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Me gustó mucho porque suena muy natural. Así es. Entonces, chéquenlos y yo sé que les va a gustar también. Después tal vez hagamos otro viéndolos en vivo, a ver qué tal, a ver si dan el ancho en vivo, porque aquí en estudio se ve muy bien. Ya en vivo, ahí es cuando muchos fallan, ¿no? Como decimos aquí en México, ahí es donde la puerca torció el rabo, amigos. Ahí es donde la puerca torció el rabo, amigos. Ahí está, vámonos, cuídense mucho, les mandamos un abrazote, los queremos. Suscríbanse, déjenos comentarios, opiniones, recomendaciones, compartan nuestro video, denle like y vámonos, Adán. Los queremos, cuídense mucho, señores. Gracias.